Bien, veníamos hablando del tema, la semana pasada lo hacíamos, lo hemos hecho también en otro momento. Claro que hay una polémica y una tensión muy fuerte entre muchas organizaciones sociales y las actuales autoridades nacionales a la hora del funcionamiento, del monitoreo y de la entrega, ¿no?, de los planes sociales. Hoy en la Argentina tenemos una pobreza que ronda el 41% de la población, lo que es un número aterrador. Mucha gente vive malamente apenas de lo que puede recibir mediante estas ayudas estatales, que cada vez se restringen más, ¿no?, que este es un poco el desafío. La semana pasada veíamos un comunicado de prensa de la gente de Barrios de Pie haciendo referencia a uno de estos programas sociales a nivel nacional, pero en general queríamos ver un poco cuál es el análisis, la mirada que desde estos núcleos se tiene. Fabricio Tejerina, de Barrios de Pie, de Libres del Sur, está en línea. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, démosle una miradita a este tema, entonces, así planteado, digamos, mucha es la gente que necesita sí o sí, perentoriamente, la llegada de estas ayudas, pero al mismo tiempo está habiendo recortes y en algunos casos drásticos. ¿Qué está pasando en Misiones con muchos de estos planes? Como vos decías, digamos, esto ya me parece que lo habíamos hablado hace un tiempo, ¿no? Uh-huh. Que significa el acuerdo internacional que se hizo el año pasado, y entre esas cosas, el fondo lo que exige es disminuir los inversiones sociales. Ellos le llaman gasto, ¿no? La inversión social, ya sea en ayuda social, ya sea en educación, en salud, como son las recetas del Fondo Monetario que conocemos, piden disminuir. Una de las cuestiones, que lo que vos recién decías, mucha ayuda social llega por medio de planes sociales, que se llaman potenciar, y que eso, una auditoría, primero había planteado el Ministerio, después no se pusieron de acuerdo, después hubo primero una auditoría presencial, y después nunca arrancó a medias, después se hizo una auditoría digital. Nosotros estamos de acuerdo con la auditoría, pero que planteamos que dieron de baja cerca de alrededor 100.000 planes, que tenía que ver con gente que no tiene acceso a la cuestión digital, ¿no? Por ejemplo, para dar acá en Misiones un montón de gente que no, algunos que a veces no saben leer y escribir, de una población alta que no sabe leer y escribir, y después que no tiene acceso a internet, y lo que decíamos que tenía que haber puntos donde la gente pueda presenciar, pero por ejemplo pusieron un punto acá en Posada, que la persona que ni tenía que estar no estuvo nunca, a veces iba a la oficina. Entonces, son todas cuestiones que tienen que ver con esto, pero al fondo el problema es que cuando asumió Massa hace un tiempo dijo que se iban a transformar los planes en trabajo genuino, cosa que tampoco pasó, ¿no? Entonces, otra cosa que plantean es desacoplar los planes sociales al salario mínimo vital y móvil, ¿no? Porque es el 50%, que es cerca del 18% de la canasta básica. Entonces, quieren desacoplar para que se actualice más. Lamentablemente la política de este gobierno no tiene mucho que envidiar a la política que aplicó Macri, ¿no? Uh-huh. Entonces, una situación social deteriorada, y la ayuda del Estado generalmente prioriza a Vicentín y todas esas empresas y deja a la gente que más necesita a la deriva. ¿Cuál es el panorama en Misiones puntualmente? Porque, bueno, me decías hace un rato antes de salir al aire, Potenciar ya cerró, digamos, no puede haber nuevas incorporaciones, por citar uno de los casos. ¿Cómo estamos en Misiones con el tema de estos planes? Sí, siempre hay que recordar que los planes, alguien que tiene un plan no tiene ninguna otra cosa, porque se presenta un certificado, o digamos, hay un filtrado donde no podés tener ni un móvil, no tenés casa, no tenés obra social, no tenés nada, ¿no? Y lamentablemente los planes son el reflejo de una falta de política de generación de trabajo. Claro. Entonces, esto, digamos, no solamente dieron de baja esos 100.000 y van a seguir dando de baja a otros, sino que se ha cerrado cualquier tipo de ayuda de ese estilo desde el gobierno. No hay más, no se anota más para el potencial, ni hay más cupos por anunciar, ¿no? Y sabemos que cuando fue el IFE, en la pandemia, cerca de 9 millones de personas se anotaron y cobraron porque estaban en condiciones de cobrar el IFE. Entonces quiere decir que hay un universo muy grande
de personas que sobreviven con changa, trabajan en el medio y eso, como todos los que tienen planes, ¿no? Porque el que tiene plan te decía que equivale al 18% de la canasta básica actual, trabaja. Entonces esa es una ayuda que segura, que le ayuda para pagar algo, por lo menos, de la vida cotidiana. Es para sobrevivir. Entonces el gobierno, de forma unánime, cerró todo tipo de ayuda con el potencial, y hoy hay miles de personas que quedaron afuera, que estaban anotadas, que ellos habían pasado el filtrado ese que te comentaba, y que están esperando esa ayuda por lo menos del gobierno. Me gustaría que nos detengamos un poco en algo que comentaste recién, que es una cantidad grande de personas con tremendos problemas para poder hacerse de su dinero de los planes, a partir de que le piden un montón de datos que deben ser verificados de modo digital, y a veces hay gente que no tiene ninguna posibilidad de resolver esto prácticamente, porque no sabe leer o porque no está cerca de un lugar donde pueda hacer esto. Sí, los planes sociales están desparramados, digamos, en toda la provincia, en todo el país, y muchas veces el acceso en el interior a la información, al Ministerio de Desarrollo Social, por ahí en Posadas se tiene un poco más. Imagínate un montón de gente que no pudo acercarse, que a veces no tienen ni para el pasaje, ¿no? Para ir, pero más que nada porque no hay información, porque llega un punto digital acá en Posadas, en Oberá y El Dorado, me parece. Pero tampoco han informado, ni han salido, esa gente no tiene cómo le llega la información. Lo que nosotros decimos es que el Ministerio tendría que agarrar con su técnico, que tiene mucho personal, y acercarse a esos lugares para poder verificar que están cumpliendo con las horas de trabajo y que se merecen porque necesitan esa ayuda, ¿no? O sea que puede pasar que les den de baja del plan, aún cumpliendo con las obligaciones y los requisitos que los planes piden. Exactamente, porque no pudieron hacer la auditoría digital. Ya lo han dado de baja, ¿no? Le dan hasta el 15 de marzo, había tiempo para ver eso. El que no lo hizo hasta el 15 de marzo, ahora en el mes que viene, el 5, no va a percibir ese ingreso de 20.000 pesos. Bien. ¿Alguna alternativa, por ejemplo, en las propias organizaciones para darles una mano y recuperen estos planes existe? Pasa que no tenemos la base de datos. Nosotros, la base de datos que manejamos en cada organización, hacemos un seguimiento. Nosotros teníamos, por ejemplo, 15, 16 personas que no tienen celular. Entonces, bueno, a partir de la ayuda que le dimos con los compañeros, coordinadores, también pudimos abrir su cuenta y poder hacerle la auditoría o hacerle el reclamo nosotros, ¿no? Pero hay un montón de gente que no está dentro de una organización, que por ahí consiguió por otro lado, y no sabe eso, ¿no? Entonces, todas esas personas quedan afuera. Y ese es el reclamo, principalmente. El que tiene un plan hoy es porque no tiene otra cosa. Esa ayuda es algo fundamental para el día a día de estas personas. Tal cual. Fabricio, como siempre, muchas gracias por atendernos. Gracias. Hablábamos con Fabricio Tejerina, entonces, de Barrios de Pie, de la organización Barrios de Pie, de Libres del Sur, y el panorama que se ve en muchísimas situaciones de este tipo, ¿no? Gente que como único ingreso monetario tiene estos planes, potenciar trabajo, por ejemplo, y la cantidad de personas que están siendo dadas de baja a partir de que el propio sistema les pide una actualización que es digital. Y aquí empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Las desigualdades violentas que tiene nuestra sociedad, porque mucha gente, aún hoy en esta altura de la vida, bueno, no sabe escribir o no puede resolver adecuadamente los planteos y las situaciones que un formulario online te puede llegar a plantear, ¿no? Así es que, bueno, veremos cómo se resuelve esto, pero estamos hablando de muchísima gente.